El CESJAL presenta un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Enfoque Ciudadano. El CESJAL es el Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Es un órgano autónomo cuya tarea es representar a un importante sector de la sociedad civil organizada ante las instancias gubernamentales. Amigos de Enfoque Ciudadano, muy bienvenidos a esta producción del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad. Aquí estamos en Enfoque Ciudadano y el día de hoy tratando un tema que es verdaderamente importante y que en este momento, por estos días, seguramente podrá ser un tema muy útil porque a final de cuentas la planeación del futuro en todos los sentidos es importante y más en el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y por eso hemos invitado al licenciado José Manuel Peña Maeda. Él es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Agenda Pública del CESJAL. José Manuel, bienvenido como Carlos. siempre. Claro, muchas gracias. Que además ya has estado varias veces con nosotros en el programa, ¿no? Y es un gusto estar aquí. Pues muchas gracias y muy bienvenido. Y también está con nosotros el doctor Héctor Juan Villarreal. Él es el director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues vamos a iniciar. Y el tema de hoy es cuentas generacionales. Yo no sé si usted había escuchado el tema o el nombre, pero vamos a lo largo de este programa a ver lo importante que puede ser para la ciudadanía de un estado como Jalisco el contar con este concepto de cuentas generacionales. José Manuel, dime una cosa, ¿qué son cuentas generacionales y por qué el interés del CESJAL por desarrollar un tema de esta naturaleza que nos lleve a una recomendación futura? Claro que sí. Voy a hacer un poquito de historia respecto a esto. Nosotros en el CESJAL teníamos algunas reuniones en la comisión y escuchamos ese concepto, cuentas generacionales. Entonces, y no fue una sola reunión, fueron varias. En pláticas con los consejeros, llegamos a la conclusión de que es un tema de suma importancia para el desarrollo de un país y en particular de un estado, que es el que nos interesa en este caso, el estado de Jalisco. Cuentas generacionales, pues es un concepto muy amplio, pero es muy importante decir que aquí nos van a mostrar lo que viene siendo una proyección de todos esos indicadores que inciden en la economía, inciden en la educación, inciden en la parte fiscal de un estado, en sus presupuestos, y eso para nosotros es de suma importancia porque a mí sí me interesa saber qué va a pasar a 30 años, qué va a pasar a 50 años, a 20 años, ¿por qué no? Por toda esa generación que viene atrás de nosotros. Y algo que sí es muy importante comentar, me congratulo de que el CESJAL somos pioneros en este tema. Y para eso nos dimos a la tarea, en la comisión que yo represento, nos dimos a la tarea de buscar a un especialista en este tema. Y encontramos al doctor Héctor con su equipo, que sabemos que es un equipo profesional, con todo lo que ya hemos platicado. Y bueno, pues aquí estamos, platicando de este tema tan interesante y que a futuro vamos a ver que va a haber recomendaciones muy buenas por parte del CESJAL para toda la ciudadanía jalisciense. Muy bien. Entonces, doctor, bueno, pues hablando en peras y manzanas, ¿qué son cuentas generacionales? Sí, muchas gracias, Carlos. Nosotros por cuentas generacionales lo que estamos entendiendo es cómo trata el gobierno desde el punto de vista fiscal a la población, particularmente a los diferentes grupos de edades. Entonces, lo que queremos entender es una mujer o un hombre, para hacer la distinción por género, por sexo, de cierta generación, ¿qué tanto contribuyó al sistema fiscal y qué recibió a cambio a lo largo de su vida?
Entonces, esa sería como que la definición más directa. Yo quiero felicitar al CESJAL porque verdaderamente Jalisco se vuelve precursor. Hay algo de trabajo de cuentas generacionales a nivel país, poco, debiera haber más, pero a nivel Estado esto ha sido prácticamente nulo. Entonces se vuelve una herramienta de planeación muy importante. Qué bueno que el CESJAL está tomando la batuta, que sea un tema que les interesa y creemos que puede permear hacia buena política pública. Bueno, porque a final de cuentas, doctor, este tipo de estudios, bueno, necesitan realmente estar sustentados pues en cuestiones científicas, en cuestiones académicas, para poder tener credibilidad, ¿no? Sí, la metodología que se está empleando es muy buena. Los autores son Auerbach, Kodlikov y Yanakopoulos. Esta es una metodología que es aceptada a nivel internacional, pero insisto, si bien habrá regiones del mundo que la habían utilizado en Europa, todo, no es el caso en México. Y de hecho me atrevería a decir, incluso no en Latinoamérica, que yo sepa, no hay ningún estado o provincia que haya tratado de calcular sus propias cuentas generacionales. Entonces vemos eso muy positivo. Sí, bueno, y eso habla muy bien del trabajo que está realizando la comisión que tú estás encabezando, José Manuel, porque, bueno, este es un tema reciente en el mundo, inclusive, no tiene muchos años de que se está llevando a cabo. Claro que sí. También cabe mencionar que nosotros hicimos un estudio, más bien realizamos un estudio en lo referente al presupuesto del Estado de Jalisco y concuerda con los números que ellos nos presentan. Entonces, de aquí es precisamente de ese estudio de lo que se generó, por lo que se generó la inquietud de realizar el estudio de las cuentas generacionales. Precisamente de ahí salió la inquietud de hacerlo. Muy bien. Doctor, entonces vamos a ver si nos vamos entendiendo. Es decir, cuentas generacionales es ver cómo un ciudadano común y corriente, sea o no sea contribuyente del sistema de administración tributaria, ¿no? Sea o no sea, está de alguna manera pagando impuestos. Sí. Con sus consumos, con el trabajo que genera, en fin, ¿no? Bueno, ahora, el tema es el dinero que de alguna manera se va generando a través de eso, se tiene que ir proyectando y se tiene que ir de alguna manera viendo si las políticas públicas que se están haciendo en este momento son las correctas para el futuro. ¿Más o menos por ahí vamos? Mira, muy buena pregunta. Yo separaría en dos, la separaría en dos partes. Primero, sí. Ahora, hay que recordar que aún si tú no haces una declaración al sistema de administración tributaria, como quiera eres contribuyente, aún estando en la informalidad, porque hay impuestos, en este caso los impuestos al consumo, IVA, IEPS, que la gran mayoría de la población los paga. Son casos muy aislados. Alguien que vive en una montaña, que nunca aparece, que nunca baja la civil y todo, es realmente quien no pertenece al fisco. Ahora, por el lado del gasto público, también recibes bienes y servicios, que pueden ser unos muy directos, si tú vas a una escuela pública, si tú vas a un hospital público, pero hay otros. Estás usando la infraestructura pública, las calles, las avenidas. Entonces, eso es como tú participas en el sistema fiscal. Por otro lado, sí, necesitamos hacer políticas públicas que nos ayuden a maximizar el bienestar de la ciudadanía. Y esto, Carlos, en un contexto que va a ser, pues la palabra misteriosa en este programa, en un contexto de una transición demográfica. Está cambiando la estructura de población en el país, está cambiando la estructura de la población en Jalisco y hay que prepararnos para eso. Bueno, entonces, José Manuel, ¿te parece bien que partamos entonces de la premisa de cómo está la población de Jalisco y de México y vamos comparándonos, ¿no? ¿Cómo vamos avanzando en Jalisco en situación al contexto nacional? ¿Cuál sería la pregunta entonces para iniciar? Claro que sí, porque sabemos que obviamente el crecimiento a nivel nacional no es el mismo que lleva nuestro estado. Y en este caso yo sí le haría una pregunta al doctor. Doctor, a futuro, ¿cómo ve el crecimiento demográfico del estado de Jalisco?
porque creo que ese es el indicador principal, ¿no? Para efectos de educación, de salud y de todos los servicios que el gobierno, el Estado, tiene que prestarle a su ciudadanía. Sí, con mucho gusto. Nosotros lo que observamos y aquí vale la pena también aclarar, José Manuel, Carlos, estuvimos utilizando proyecciones de CONAPO, que las tiene a nivel estatal hasta el 2030. El caso de Jalisco es interesante, muy interesante en cuestión de su transición demográfica. Por un lado, encontramos este patrón que está presente en toda Latinoamérica. Hay un envejecimiento acelerado de la población. Y ahora, esto de la transición demográfica no es algo nuevo en el mundo. Por lo que es tan interesante para Latinoamérica es que lo que en Europa llevó 60, 80 años, aquí va a ocurrir entre 20 y 30. Es muy rápido. Afortunadamente para Jalisco, si bien tiene esa misma estructura, el cambio demográfico está ocurriendo de manera un poco más lenta. Esto implica que lo que luego se llama el bono demográfico, gente en edad de trabajar, les va a durar más tiempo. En parte por las condiciones propias del Estado y también porque va a traer gente de otros estados que quiera trabajar aquí. Doctor, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausa para retomar el tema? Porque, bueno, pues nos parece muy interesante y no quisiéramos que se quedara así, nada más a la mitad. ¿Les parece bien? Por supuesto. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Enfoque Ciudadano. El CESJAL fue creado por decreto de ley en 2004. Se integró en 2005 y está conformado por 21 instituciones de los sectores empresarial, social y académico-asistencial, que aportan su experiencia y conocimientos a través de 42 consejeros, titulares y suplentes, quienes impulsan estudios a fin de elaborar recomendaciones y opiniones técnicas cuyo propósito es incidir en la creación de políticas públicas más humanas, sustentables, eficientes y promotoras del sano crecimiento de la sociedad en su conjunto. Y continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, esta producción del CESJAL, el día de hoy hablando de cuentas generacionales. En el bloque anterior, doctor Villarreal, nos quedamos hablando de lo que incide una pirámide poblacional, en este caso de las cuentas generacionales. Es decir, bueno, si a final de cuentas todos de una u otra manera tributamos, evidentemente se gasta más en un sector especializado. A mí me gustó mucho un símil que hizo uno de sus colaboradores, el maestro Ricardo Cantú. Ricardo Cantú, mucho gusto. Pues bienvenido, Ricardo. A ver, y nos decías que este estudio cambiaría drásticamente si, por ejemplo, en el hipotético caso de que se encontrara un buen remedio para la diabetes. Ok, ya no hay diabéticos. Y al no haber diabéticos, automáticamente sube la expectativa de vida. ¿Y qué pasa entonces, Ricardo? Bueno, pues muchas gracias. Sí, justamente nuestro estudio se enfoca particularmente a analizar cómo el cambio demográfico afecta a las finanzas públicas. Es decir, cómo la estructura de cómo están trabajando las personas, ya sea por sexo, por edades, influyen en tanto cuánto pagan por ISR cuando están trabajando, por IVA mientras consumen toda su vida, por IEPS, cuotas al IMSS, etcétera. Y también vemos cómo impacta cuando estas personas reciben del Estado ya sea pensiones, salud, educación, justicia, etcétera. ¿Qué pasaría si de pronto se sube 10 años más de esperanza de vida por lo que tú comentas de la diabetes? Imagínate nada más la presión de tener, en un sentido muy simple, de tener a pensionados manteniéndolos sin trabajar 10 años más. Lo que significa es que, por un lado, vamos a tener más personas que van a pedir más pensiones, van a pedir más servicios de salud, pero no están insertados en el mercado laboral participando y dando impuestos, pagando impuestos. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Está realmente el gobierno preparado, sus esquemas actuariales y sus esquemas
compromisos adquiridos hoy en día en estos conceptos, ¿qué tan realistas son? Si 10 años más de esperanza de vida sucediera, en todo lo que ya platicamos. Es un tema muy, muy sensible porque si bien quisiéramos que eso sucediera, ¿qué tan preparado está el gobierno para enfrentar esta situación? Pues yo te diría que el gobierno y la sociedad en general, ¿no, doctor Villarreal? Estamos viendo que este tipo de cosas son realmente muy vulnerables a cambios y de ahí la importancia de hacer proyecciones, doctor. Sí, de ahí la importancia de hacer proyecciones y de prepararnos. Y es que mira, yo quisiera además, Carlos, José Manuel, que nos permitieran aderezarlo. Nosotros venimos insistiendo mucho. El tablero está cambiando. Venimos de un sistema fiscal de la última década que tenía ciertas ventajas. Fueron muchos los flujos petroleros, fue mucho el dinero que se fue a los estados. Todo esto tuvo una serie de efectos. Lo que va a pasar en los siguientes 10 años va a ser una competencia feroz por recursos. Muy diferente a nada más estira más el cobertor y alcanzaba. Quizá ya no. Sí, y eso es, de alguna manera, para una sociedad que está organizada como la nuestra, que tradicionalmente somos los que aportamos, ¿no? La población económicamente activa, José Manuel. Sí, claro. Y en un momento dado, bueno, la informalidad, que yo creo que, no sé si los números anden parejeando o en un momento dado la informalidad sea mayor, ¿eh? Bueno, es muy buena pregunta porque esto incide totalmente en la finanza pública. Porque, de hecho, una de las demandas principales, doctor Ricardo, de la población, ahora sí que los contribuyentes activos, es que se termine esa parte de la informalidad, porque mientras más contribuyamos, obviamente se hace más ligera la carga. Dentro de la reforma fiscal del 2014, cabe mencionar por ahí la modificación que se hizo, en la cual desaparecieron el régimen de pequeños contribuyentes y entró el régimen de incorporación. Sí. Parece ser que a nivel nacional los pequeños contribuyentes más o menos oscilaban en 2 millones. Con la incorporación, con este régimen nuevo, son 4 millones. Entonces quiere decir, o parece ser, que sí y hay más comercio formal, ¿sí? Y para mí es un indicador que sí se debería de considerar, doctor, que ya vimos que ustedes sí lo incorporaron a su estudio, con el fin principal de ver si va a haber más contribuyentes activos a futuro, ¿verdad? Porque todos eso exigimos, que paguemos todos. Sí, que le entremos parejo a la fiesta, claro. ¿No? Definitivamente. Doctor, en la plática previa que tuvimos a esta grabación del programa, hablaba usted de que actualmente vivimos condiciones atípicas dentro de lo que es la economía mexicana, que venimos de una gran fiesta, de una borrachera de petróleo, y ahorita estamos empezando a pagar las consecuencias. De hecho, en el momento de grabar este programa, quiero decirles que el precio del petróleo está llegando a niveles que hace muchos años no se veían a la baja. Sí, es correcto. Mira, para bien o para mal, por ahí del 2003 hubo, Carlos, un cambio muy interesante. El gobierno empezó a recibir mucho dinero por cuestión de petróleo. Se juntaron 3 cosas. Teníamos una producción alta, por ahí de 2006 incluso llegó a 3.5 millones de barriles diarios de petróleo. Pero además de esos 3.5 exportábamos como 2,5. Nuestro consumo interno era más bajo. Entonces, otra cosa, los precios estuvieron muy altos. Fue donde empezaron a subir, y hubo años donde la mezcla mexicana estuvo cotizando arriba de los $90. Pero además teníamos la cuestión de que el costo de extracción era muy bajo. Es el petróleo maya. Estamos hablando de Cantarell, que por sí solo llegó a producir creo que más de 1 millón de barriles diarios. Pero teníamos muchos yacimientos de donde era muy barato sacar el petróleo. Entonces, haz cuentas. Si tú exportas 2,5, te está costando $4 o $5 el costo de extracción por barril y lo vendes a $80, $90, es muchísimo dinero. Pero además,
con la cuestión de la CONAGUA y todo que hubo, los gobernadores negociaron flujos muy importantes a sus estados, independientemente de qué color. Y prácticamente no había condicionamientos. Entonces, venimos, y la palabra que usas es muy acertada, pues venimos de una borrachera donde había mucho dinero en los estados, que se usó en algunos casos bien, en otros a lo mejor no tan bien. Pero estos flujos que tuvimos difícilmente se van a volver a presentar. Hay que ponernos a pensar qué vamos a hacer. Y esto ustedes nos preguntarán allá en casa, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Pues tiene que ver porque el estado de Jalisco, como todos los estados de la federación, dependen en un alto porcentaje de las participaciones federales, es decir, lo que el gobierno federal le manda a los estados, y si el precio del petróleo anda muy bajo, y si traemos ahí una serie de cosas, las participaciones van a caer. Es correcto. Y en ese momento también el gasto público del estado también cae. Sí. O sea, ahí hay varias cuestiones. Por un lado, yo creo que tanto participaciones como aportaciones, los dos grandes rubros de las transferencias van a sentir mucha presión. Y bueno, pues este es un llamado también para Jalisco de cómo se va a compensar eso, cómo se van a preparar. Le van a apostar a que aumenten los ingresos propios. Ahora, aquí, Carlos, a nadie le gusta pagar impuestos, y yo creo que tiene que ver con lo que decía José Manuel y la informalidad. Pues si le preguntan, oye, pues es que tú voluntariamente te quieres acercar y decir al gobierno, ahí te va, pues no, ¿verdad? Sin embargo, pues hay que entender que esto de las finanzas públicas es una ecuación. Si tú quieres gastar, o te encuentras una fuente de ingresos o te endeudas, no hay de otra. Y bueno, ahí Ricardo, y eso es parte de tu especialidad, ¿no? ¿Cómo se va comportando la población en esos escenarios de tener poco dinero y de tener que, a final de cuentas, de tener que vivir? Porque a final de cuentas de eso se trata, ¿no? Sí, a final de cuentas es reconocer los compromisos que ya se adquirió el gobierno y ver qué cuánto le quedan las fuentes de financiamiento a largo plazo para solventar lo que prometió. Y justamente eso es lo interesante, analizar flujo de petróleo. O sea, si dependemos tanto de petróleo, hay que tener conciencia de que esto es volátil, esto fluctúa con un mercado internacional y es finito además. También hay que ver que el petróleo, por mucha reforma energética, tiene una fecha de caducidad. ¿Qué va a pasar cuando una tercera parte de a nivel federación viene de petróleos? ¿Qué va a pasar cuando esto se agote? ¿Vamos a aumentar más ingresos? ¿Vamos a ponerle más impuestos? El costo político que hubo de cambiar el 16% general, imagínense duplicar el IVA, reducir la deuda. O sea, hay que pensar esto en largo plazo porque sí, a final de cuentas hay cosas, hay dinámicas que hay que entender que eso influye naturalmente en el bienestar de la población. Bueno, estoy entendiendo esto y ojalá que ustedes también allí en casa, amigos, lo estén entendiendo de esta manera. A final de cuentas, lo que estemos haciendo en estos momentos, para bien o para mal, va a repercutir en un futuro y no tan a largo plazo, ¿verdad? A ver, ¿qué les parece si nos vamos a unos mensajes, hacemos una pausa y continuamos con este tema con nuestros invitados aquí en Enfoque Ciudadano? El CESJAL ha emitido recomendaciones en temas estratégicos como comercio exterior, competitividad de MIPYMES exportadoras y liderazgo de Jalisco a nivel internacional, mejora regulatoria, sustentabilidad hídrica del área metropolitana de Guadalajara, clústeres y sistemas de innovación regional, el fenómeno de la migración en el estado de Jalisco, transparencia e información pública, fomento de políticas públicas para el empleo digno y decente, marco normativo de los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno estatal, informe socioeconómico anual del estado de Jalisco, utilización del biodiesel como combustible en el transporte público de Jalisco, impulso a procesos de certificación de inocuidad en producción y procesamiento de alimentos,
matriz insumo producto del Estado de Jalisco. Profesionalización del servicio de transporte público urbano, así como la creación y reglamentación del Comité Técnico para la Certificación Agroalimentaria. Continuamos, amigos nuestros, aquí en Enfoque Ciudadano, el día de hoy hablando de cuentas generacionales. Creo que le estamos agarrando ya el tema, ¿no? José Manuel, yo creo que, bueno, ahora estamos entendiendo por qué la gran inquietud del CESJAL y de la comisión que tú presides de empezar a planear, a proyectar, porque a final de cuentas se trata de organizarse, ¿no? De que lo veamos a lo largo de los años, que le demos una proyección al futuro y podamos decir, bueno, necesitamos ver cómo andamos de dinero, qué entra y qué sale y qué vamos a deber y qué vamos a ganar, ¿no? Sí. Cuentas rancheras, pues. Sí, claro. Lo que pasa aquí es que generalmente se planea a 3 años o a 6 años. Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer es planear, proyectar a 30 años. ¿Para qué? Para conocer realmente a qué nos vamos a enfrentar e ir previendo cuáles van a ser los efectos de todos esos cambios que tenemos. Ya se comentaba ahorita lo del cambio del petróleo, lo del precio del petróleo, pues se espera, o más bien se proyectó a un cierto precio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si está bajando el precio, nos van a presionar por la parte fiscal, pero a todos los contribuyentes, y debe de ser parejo como lo que yo mencionaba. Por eso es tan importante que se proyecte esto. Por eso nuestra comisión está preocupada por presentar, no como proyecto, sino como algo real, algo que ya está estudiado, que está analizado en todos los sectores de la economía, en todos los sectores de salud, sectores de educación, ¿sí? A eso es a lo que nosotros queremos llegar. Y al final de cuentas, a emitir recomendaciones. Las recomendaciones que incidan principalmente, yo lo he dicho, Carlos, siempre he dicho, en la parte social, en la parte de la ciudadanía, que lo sientan. Y esto de proyectar no se les da al gobierno, realmente. Bueno, y ahí entonces entramos justamente, no sé si con buenas o malas noticias, doctor, porque ustedes son los expertos, pero por lo que vemos, Jalisco tiene fortalezas, claro, tiene debilidades, pero tiene muchas fortalezas, doctor. Sí, nosotros enumeraríamos al menos 3. Una, la economía está creciendo más que el promedio del país. Creemos que esa tendencia no solo se va a mantener, sino que se va a acentuar. Hay varios sectores que están permeando muy bien en el Estado y esto va a tener una serie de externalidades, Carlos. Por ejemplo, Jalisco se va a volver un atractor importante de mano de obra. Hay gente que se va a querer venir a trabajar aquí, lo cual también te presiona en servicios públicos. Una ventaja que va a tener esta gente que está atrayendo el Estado es que tu bono demográfico, es decir, la gente en edad de trabajar, se está prolongando más que en el resto del país. ¿Cómo andamos en materia de bono demográfico, Ricardo? Pues mira, el bono demográfico empezó a finales de los años 90 y aparentemente va a terminar como en el año 2027, 2030 por ahí. Aquí en Jalisco. A nivel nacional, que Jalisco, también de las cosas que tiene Jalisco, la peculiaridad es que se asemeja bastante a la transición demográfica a nivel nacional. Van muy correlacionadas. Hay estados que no es así. Jalisco sí, va muy parecido a la nivel federación. Entonces, el bono demográfico como el 2027-2030 va a acabar. Todavía falta ver el censo conteo de 2015, pero la estimación es por esas etapas. Y las situaciones, ¿qué va a pasar cuando el bono demográfico ya está en decadencia? Ya no hay tanta gente relativamente trabajando y el petróleo se está agotando, regresando otra vez al punto anterior. ¿Cómo va a ser el impacto en el bienestar cuando de pronto, digamos en el 2030, ¿saben qué? Tenemos deuda, ya no tenemos petróleo y hay muy poca gente trabajando. ¿Cuánta equidad intergeneracional, que esto es parte de las cuentas generacionales, es cuánta equidad hay al decirle a los futuros trabajadores, ni modo, ahora ya no es el 30% del ISR, va a ser el 50% del ISR?
o ya no va a ser el IVA el 15%, 16%, va a ser el 20%. Esos son los temas que tenemos que ver y por eso es tan importante ver el bono demográfico y aprovecharlo mientras está. Porque ahorita están trabajando, después van a estar consumiendo o van a estar pidiendo más del servicio, del gasto público, y lo cual, ¿tenemos dinero? Es la pregunta. ¿Va a ser suficiente? Y bueno, y aquí también me asalta una pregunta, doctor. Hace un momento usted hablaba de que Jalisco va a atraer a mucha gente, y de hecho eso sucede, sobre todo porque aquí hay una industria electrónica muy fuerte, ¿verdad? Y hay un sector exportador también muy fuerte, y evidentemente Jalisco ha trabajado en la formación de ese tipo de ingenieros y de la formación tecnológica que exige una industria como la que tenemos. Pero resulta que al estar atrayendo a gente de otros estados, la competencia para los internos aumenta, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, el atraer gente de otros estados no necesariamente es malo. Al contrario, pues te puede alimentar tu misma economía y hacerla todavía más boyante. Pero pues hay presiones también en el gasto público ahí, y era un poco lo que yo decía. Si tú tienes más gente, Jalisco le va a tener que apostar muy duro a su planeación urbana. Un problema que hay en todo el país, pero pues la zona metropolitana de Guadalajara es muy grande. Entonces, ahí la importancia de tener la planeación adecuada, Carlos. Y hablando de esa planeación, José Manuel, tenemos nosotros un proyecto aquí en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, que es Ciudad Creativa Digital, que nos habla de esa planeación urbana que necesitamos en el centro. De lograrse Ciudad Creativa Digital, creo que vendría a ser una carambola de varias bandas, ¿no? Sí, claro, porque hay que regenerar el centro de la ciudad, que es un centro muy bonito, pero lo están abandonando. Entonces ese proyecto es muy bueno porque va a traer inversión y pues le va a dar cierta plusvalía también a esa zona. Algo, Carlos, que tú y yo platicábamos referente a esta zona, tú lo comparabas con la Expo Guadalajara. Sí, con Expo Guadalajara. De que en su momento, cuando se lanzó el proyecto, pues todos decían que eso no iba a funcionar. Y platicándolo nosotros, pues decimos, claro que sí, pues es parte del funcionamiento, ¿no?, de una ciudad. Va a haber más tecnología y esto va a llamar, obviamente, más inversión a nuestro estado y en particular a nuestra ciudad de Guadalajara. Y qué buen ejemplo has puesto, porque a final de cuentas, esto de las cuentas generacionales, queridos amigos, es nada más vernos más adelante. Sí. Si en la época, Expo Guadalajara tiene es más, creo que cumplió 27 años recientemente, o va para los 27 años. Bueno, en aquella época lo veían aquello como un elefante blanco. Si le hubieran visto la proyección en ese momento, no hubiera habido tantas dudas. Hoy por hoy, Expo Guadalajara es una organización que ha transformado completamente el mundo de turismo de negocios en Guadalajara, y más aún, diría yo, José Manuel, ha transformado la manera de comercializar de muchas cámaras, como por ejemplo la joyera, como por ejemplo la industria de los muebles, la industria del vestido, que antes se iban los representantes con un portafolios y agarraban rutas por todo México. Ahora no, ahora ya no mandan representantes, ahora traen a los compradores. Sí, Carlos, la del libro. El libro que ya se estaba perdiendo la costumbre de leerlo. Nuestras nuevas generaciones lo habían perdido, ¿por qué? Por el internet, todo eso que existe, todos los medios electrónicos, pero no hay como tomar un libro. Y a mí me da mucho gusto, ahora que visité la Expo, la Feria del Libro, muchos niños comprando libros. Y eso es parte de la misma cultura y es parte de la proyección que nosotros queremos hacer, de que también se considere la cultura y la educación de nuestra niñez. Pues es ¿Sí? lo que decía Ricardo, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, se trata de hablar de la vida de las personas y de cómo vamos a continuar o mejoramos esa vida,
o mejoramos o pues la verdad es que no hay de otra, nos vamos para atrás. Sí. Miren, yo creo que todavía nos falta analizar algunos temas de estas cuentas generacionales que hoy les estamos trayendo aquí en Enfoque Ciudadano. Si nos lo permiten, vamos a mensajes y volvemos. Bien, amigos de Enfoque Ciudadano, bueno, pues estamos llegando al bloque final, al bloque de las conclusiones. Ya hablamos de cuentas generacionales, de lo que son, para qué sirven, ya hablamos de las fortalezas de Jalisco, que sin duda, en ese sentido somos privilegiados, pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, doctor, también tenemos nuestros prietitos. ¿Qué nos falla o en qué tenemos que poner atención aquí en Jalisco? Sí, mira, Carlos, con mucho gusto. Dicen en el rancho que el hubiera es un tiempo muy complicado. Entonces, pues, yo creo que no tiene mucho sentido decir que hubiéramos hecho bien, no lo vamos a cambiar. Pero sí nos tenemos que poner a revisar la calidad del gasto público. Y esto no es privativo de Jalisco. O sea, conectando lo que platicábamos al principio del programa, cuando llegaron todas estas carretillas de dinero, pues hubo mucho despilfarro, mucho aumento de gasto corriente, mucho aumento de nómina. Yo creo que algo en lo que nos tenemos que poner a trabajar, pues es en revisar en qué se gasta y tratar de mejorar la calidad del gasto. De aquí al futuro, o sea, decir, a ver, realmente en qué está incidiendo nuestro gasto público y cómo podemos mejorarlo. Y aquí hay una oportunidad de oro. En todos estos temas que se está metiendo el CESJAL, yo creo que puede volverse por mandato todo, un organismo que vigile tanto la calidad del gasto, que como nos contó José Manuel, ya la están trabajando, o sea, en qué se gasta, como también qué tan sostenible es el sistema fiscal en Jalisco en el mediano y en el largo plazo. Sí, José Manuel, hay una frase del doctor, no sé si en el segundo o en el tercer bloque, que nos dijo que, bueno, nos vamos aproximando cada vez más a una lucha feroz por las participaciones federales. Sí, claro. Entonces, esto indica de que nuestro Estado se debe estar preocupando por implementar esquemas de recaudar internamente, de recaudar por sí mismo, porque como lo comentó, si estamos dependiendo de lo que nos está llegando por parte de la Federación, pues ya ahora ya no va a ser lo mismo, porque incluso también las participaciones vienen de acuerdo, también forma parte de la recaudación, ¿no? Lo que el Estado recaude o el esfuerzo fiscal, ¿sí? También cuenta. Es correcto. Entonces, el Estado se debe de preocupar por esa parte para también no quedarse atrás, implementar esquemas para que también pueda recibir buenas cantidades para que pueda cumplir con todos sus compromisos, porque el Estado es un Estado que realmente yo creo que sí es un Estado trabajador, un Estado que se preocupa por salir adelante, pero también pues la situación, como yo le decía, doctor Ricardo, Carlos, si ustedes recuerdan que, pues sí, existen indicadores muy buenos, pero no se refleja en el bolsillo de la gente y eso es lo más preocupante. Sí, es de lo que se trata, ¿no? A final de cuentas, calidad de vida. Sí. Y creo que de alguna manera, Ricardo, esa es tu especialidad, ¿no? Traducir todos estos estudios en algo que a la gente pues les represente algo importante en su bolsillo. Exacto, es entender que el sistema fiscal es una ecuación, como decía aquí Héctor. Hay ingresos y hay gastos, tienen que ser iguales. En el corto y en el largo plazo tienen que ser iguales. Y es calcular, ok, si tenemos un sistema Jalisco, depende demasiado de la federación, ¿cuánto eso va a durar y qué responsabilidad tiene él también de recaudar por sí mismo para poder satisfacer y mejorar el bienestar de vida que solamente le compete a los jaliscienses? Ahora, por el otro lado, por los ingresos hay que saber recaudar, pero como decía también Héctor, hay que saber gastar. No es recaudar por recaudar, no es tener dinero por tener dinero y por tener una burocracia más grande o un gobierno más obeso o lo que sea, es lo que se gaste, realmente se vea reflejado en los bolsillos, como aquí mi compañero me decía, o en el bienestar de vida, mejor salud, mejor educación, y es entender que es un flujo.
y hay ineficiencias. ¿Qué tanto de lo que se recauda realmente termina en los bolsillos? Y si no termina en los bolsillos, ¿por qué no termina? Y justamente esta parte del estudio es entender ambas caras de la moneda. ¿Cómo estamos recaudando? ¿Cuánto va a durar? ¿Y cómo estamos gastando? ¿Cuánto más va a crecer esto? Pero, ¿estamos gastando bien? También vale la pena preguntarnos qué tan bien esto está llegando a las personas y no solamente una burocracia que se está perdiendo ahí en el limbo. Sí, de hecho, esa es la parte que nos cuesta más trabajo a los mexicanos, ¿no? Gastar y gastar bien. Y no solamente me refiero al gobierno, me refiero también a la sociedad en su conjunto. Acabamos de pasar unas fechas en donde, por lo regular, en estas épocas de fiestas, pues gastamos más y después dices, bueno, pues ahí después andamos vendiendo el perico. Bueno, yo quisiera decirles algo. Creo que a final de cuentas, ya al término de este programa estamos llegando casi a la conclusión. Nos llevamos la idea de que estas cuentas generacionales es una manera responsable de planear, pero planear desde el punto de vista de la sociedad y hacia el gobierno, decirle, oye, ustedes llegan, administran y se van, y doctor, nosotros nos quedamos aquí, ¿eh? Es correcto. Sí, mira, y la importancia de decir, queremos buenas políticas públicas. Pues las políticas públicas necesitan recursos. Entonces, necesitamos una cultura, Carlos, de transparencia, de mejorar la calidad del gasto y de asegurarnos que estas políticas públicas que como sociedad estamos pidiendo sean sostenibles. Que no sea un puro arranque, oye, sí, a la vuelta de la esquina, pues ya no nos alcanzó y va para atrás, pues no. Entonces, ojalá y este esfuerzo sea una semilla muy fértil, sea una semilla muy fértil que permita en el estado de Jalisco, en última instancia, mejorar su gasto público y ser justos, como también comentaba Ricardo, entre generaciones. Que sea más pareja la cosa. No les dejemos muchas cargas a los que vienen. Es correcto. ¿No? Y en ese sentido, yo creo que Sesjal está haciendo bien las cosas desde el punto de vista de que ustedes enfocaron eso como una muy buena herramienta del trabajo que se tiene que hacer a través de las administraciones públicas. Vaya, ahorita puede estar un partido, después vendrá otro partido y después regresará el siguiente, pero esos vaivenes que acostumbramos tener en las cuestiones económicas, pues de una u otra manera a la sociedad nos corresponde decirles, ojo, ahora nos estamos fijando en eso. Sí, por eso yo hacía la mención respecto a lo de los 3 años y los 6 años. ¿Por qué? Porque los 3 años es los municipales, los 6 años estamos hablando de los estados y de la República, del presidente de la República. Entonces, nosotros no queremos eso, queremos proyectar a largo plazo para que sea una información que realmente se utilice a largo plazo y más aún como prevención. Y una de las políticas del Sesjal es no solamente venir a presentar aquí este proyecto, sino darle continuidad. Eso es lo primero que nos piden. A cada comisión no se termina aquí. Tienes que darle continuidad porque ese es uno de los principales motivos por los cuales existe el Sesjal. Que seamos críticos, pero también constructivos. Y este es un proyecto constructivo, que le va a servir, como su nombre lo dice, a las generaciones futuras. Que es además un principio, yo creo que si ustedes han llevado alguna clase de planeación estratégica en, no sé, en la preparatoria o ya profesionalmente hablando, pues bueno, es tomar las medidas presentes para llegar a un futuro deseado, Ricardo. Sí. Así es, lo que nos interesa particularmente como el Centro de Investigación Económica Presupuestaria en el CIEP es abrir el debate. Justamente estos, mostrar indicadores, mostrar conceptos, mostrar ideas, mostrar metodologías, usar datos, pero sobre todo, hacer proyecciones, pero sobre todo, no para decir yo sé qué va a pasar en el futuro, sino yo entiendo mejor el sistema, yo puedo aportar con mis ideas y la gente que también lo pueda entender y pueda participar en esto, pueda participar. Para mí, en el 2030, las prioridades que yo quisiera ver es esto, y lo que yo no quisiera ver es esto y esto y esto. Entonces, realmente lo que buscamos es abrir el debate, entender que esto
las consecuencias de año con año tienen mucho que ver con decisiones anteriores y que tiene que ver con una dinámica de personas. Justamente no de una economía, hacerte un ente inerte, amorfo, sin forma, sin nombre, como la economía, como el gobierno, como el sistema fiscal. No, como las personas, como que tienen edades, que tienen sexo, que tienen escolaridad, que tienen familia, etcétera. Justamente es abrir el debate para que todos entendamos mejor y podamos ver y participar en este sistema. Pues queridos amigos nuestros, esto es lo que hace el CESJAL. Se rodea de un grupo de expertos que en un momento dado nos ayudan a planear estas cosas. No es nada más una cuestión de que la comisión X o Z empiece a tener ahí una serie de pláticas que le lleve. No, es acercarse a especialistas y que los especialistas nos digan cómo tenemos que hacer las cosas. Doctor, muchas gracias. Al contrario, un placer, Carlos. Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. Y a nuestro presidente de la comisión tu comisión es vigilancia y presupuesto. No, presupuesto y hacienda pública. Presupuesto y hacienda pública. Siempre me hago bolas con esas preocupes. comisiones. Queridos amigos nuestros, muchas gracias. Así concluimos una emisión más de Enfoque Ciudadano. Muchas gracias y hasta la próxima. El CESJAL presentó Enfoque Ciudadano, un programa del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el desarrollo y la competitividad. Enfoque Ciudadano.